Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de estar con Ana Bolovich, que ya seguramente a muchos les sonará por programas que hemos hecho en Radio Sefarad. Y también estamos con Isabel Tarancón y vamos a hablar de una actividad que va a tener lugar en los próximos días y que nos va a explicar Ana ahora y que está organizada por Marón. También conviene que nos expliques qué es Marón. Hola Jorge, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Sí, hace unos meses hablamos sobre Maron Connect, la revista de cultura judía, y justamente les estábamos contando que tenemos la idea de empezar a hacer también eventos presenciales y no solo publicar artículos, y esto por fin está sucediendo el 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. Estamos haciendo este encuentro literario en el marco de las Jornadas Europeas de Cultura Judía, que me imagino que los oyentes de Radio Sefarad ya saben algo de esta actividad, que llevan más de 20 años haciéndola, organizada por la AEPJ, la asociación que promueve la difusión del patrimonio judío europeo. Y esas jornadas, que son a lo largo de todo septiembre y octubre, que tienen el objetivo de promover muchas cosas relacionadas con el patrimonio judío por todos los países de Europa, y cada año eligen un tema, y el tema de este año es el pueblo del libro. Entonces teníamos muchas ganas de organizar algo bajo este paraguas de estas jornadas tan interesantes. Y así, hablando con Isabel y con Iván, hemos decidido armar esta jornada literaria que se centra en dos escritores judíos europeo, bueno, una menos europea, pero también vinculada, Mijail Sebastián y Clarice Lispector. Bueno, sobre justamente Clarice Lispector nos va a hablar Isabel Tarancón, que justamente te vamos a dar la palabra para que nos aclares o expliques a la audiencia, quienes no la conozcan suficiente, quién es este personaje que ha cobrado bastante más relevancia en las últimas décadas, ¿no? Que quizás en años anteriores, o por lo menos a mí me parece. No sé si es realidad. Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Radio Sefarat. Es un placer estar con vosotros y en este contexto de la Jewish Heritage y las jornadas culturales europeas judías. Pues Clarice Lispector se conoce en algunos ámbitos como una escritora brasileña, aunque realmente Clarice Lispector nace en el 20 en una pequeña aldea ucraniana. Ella es de origen judío, su familia era toda judía, de padre, de madre y de abuelos, de la zona de Podolia en ese momento, y tuvieron que emigrar a Brasil, huyendo precisamente de los pogromos, del pogromo ruso. Es en ese contexto en el que nace Clarice Lispector, porque bueno, detrás precisamente de su vida, de su nacimiento, pues hay una historia triste que pesa siempre sobre ella, que es la enfermedad de su madre contraída, según parece, por un acto violento de los soldados rusos contra ella, que la violentan, la violan y según una tradición, pues según el saber popular, un embarazo podía curar a las mujeres de la sífilis, que es la enfermedad que ella, como otras jóvenes judías y otras mujeres violadas en ese momento, contraían. Entonces es cuando la madre de Clarice queda embarazada de Clarice.
Y así Ujú. ellas, como viene a la vida, y al poquito de nacer, al poquito, pues inician el periplo del exilio hasta que llegan finalmente a Brasil. O sea que era muy pequeña cuando llegó a Brasil, Clarice. Era muy pequeña. Es verdad que Clarice es una mujer fascinante en todos los sentidos porque en cuanto a lo que se sabe de ella, que es su literatura, y en cuanto a lo que no se sabe, que es parte de su vida, que ella quiso mantener de alguna manera, tanto como pudo, con cierta incógnita y cierto halo, ¿no? de magia. Entonces, hay cifras en su nacimiento ahí que bailan, pero sí, teóricamente, pues llegó con poquitos meses de vida. A veces hay quien dice que llegó con un año y así. Bueno, eso es algo que resulta bastante conocido para los emigrantes judíos o de familias judías, incluso el cambio de las edades, ¿no? Porque cuando llegaban parece que era más fácil, si tuvieran determinada edad ya podían ir a trabajar o cosas así. No, no creo que sea el caso de Clarice porque era un bebé. Eh, pero vamos a hablar también, que ahora Ana nos va a presentar el caso de Mijail Sebastián, que es un judío rumano que no Sí, emigró. él no emigró. Él nació en 1907 y era parte de una generación de intelectuales rumanos con mucha influencia de los franceses, escritores, filósofos, pensadores de todo tipo. Él pertenecía a, a este grupo. Y lo que pasa en Rumanía en la época de los años 30 es que empieza a subir al poder el fascismo. Y eso es lo que él de repente se encuentra con, que su judaísmo empieza a ser un problema en estos círculos intelectuales, ¿no? Que lo empiezan a desplazar, como a muchos otros judíos. Y él, bueno, eso es también un poco un pretexto para este evento, es que ahora en estos meses la editorial Impedimenta está volviendo a editar en español uno de sus libros que se llama Desde hace 2000 años, que es un libro que él escribe con 27 años sobre justamente las reflexiones como un judío y rumano en ese ámbito del que hablábamos, ¿no? Y todos esos dilemas que empieza a tener y cosas que él de repente no entiende por qué sus amigos, de repente algunos se hacen fascistas, algunos se hacen antisemitas. Y de hecho uno de sus profesores, Nae Ionescu, un intelectual famoso de la época, él le pidió escribir el prólogo para su libro desde hace 2000 años y escribe un prólogo totalmente antisemita, básicamente explicando por qué el cristianismo es lo correcto del mundo, algo que resultó bastante chocante y causó, claro, fue un libro muy polémico porque fue atacado por todos, por los judíos, por los no judíos, por los fascistas, por los marxistas. Y él también, después de unos meses, Sebastián publica un segundo libro que se llama Cómo me convertí en hooligan. Y ahora la editorial va a publicar el libro que incluye todo eso, o sea, los tres textos, el prólogo del profesor antisemita, el libro de Sebastián y el texto que escribió meses después tras ver toda la polémica. Ujú. Y de hecho, bueno, en el evento también hay que mencionar que va a estar Isabel Márquez Méndez, que es de la editorial Impedimenta, que es quien editó este libro que va a salir justo ahora en este mes. Y entonces los hemos invitado a participar en el evento. Y Sebastián, bueno, en el libro habla mucho de todo ese dilema de qué puede hacer un judío rumano, si es más judío, más rumano, ¿no? Un dilema que tienen
muchos judíos de la diáspora y que ha pasado en muchos otros países también y todas las reflexiones alrededor de eso. Él también después escribe un diario que él no pensaba publicar, pero años después se convirtió realmente en su obra más importante porque refleja el día a día de la vida de la Rumanía convirtiéndose en un estado fascista y aliado con los nazis. Y Sebastián, que tuvo una vida muy corta, escribió mucho, también obras de teatro, escribió también cosas que no están relacionadas con su judaísmo, por lo menos no directamente. Ha sobrevivido pogromos que había en Bucarest también. Y trágicamente en el año 45, poco después de la liberación, del el fin de la Segunda Guerra Mundial, murió atropellado por un camión. O sea, muere muy joven de haber sobrevivido la guerra y muere al final de esta forma. Ujú. Isabel, en el caso de Clarice, es más difícil ver los elementos judíos, ¿no? Que puedan haber en su biografía. O ella no sufrió esa persecución, sino a través de sus padres, entiendo. Sí, bueno, ella no lo sufre en sí misma porque realmente, bueno, ella nace en el 20 y, o sea, es poco mayor que Sebastián realmente, es de la generación prácticamente siguiente. Y en Brasil en ese momento no había, por supuesto, esa persecución tan atroz que hay en la Europa de la época. Pero claro, lo había vivido en la enfermedad de su madre, porque su madre queda paralítica después. Realmente el embarazo no consigue sanar a la madre, eso es algo que ella siempre literariamente expresa entre pues la magnificencia de su literatura, pero también la cruda realidad suya, de su vida. Siempre sufrieron en casa pues la parálisis de la madre que muere cuando ella tiene 10 años. Entonces, realmente su primera infancia, toda su infancia y la proximidad a la adolescencia, el despertar casi de la adolescencia, está marcado por esa dureza de vida. Eso lo arrastran, eso lo llevan a Brasil. Y bueno, después es verdad que ella no sufre, ya tuvo muchas oportunidades en su vida. Es verdad que gracias al tesón de su padre, que se empeñó en que tanto ella como sus hermanas pues consiguieran tener la formación que él no pudo tener en Europa. Y pues las tres consiguieron llegar a estudios universitarios, a ser de las mejores de sus promociones y a tener una buena vida profesional dentro de la intelectualidad de la época, porque la hermana mayor de Clarice, Elisa Lispector, también se dedicó a la literatura. Y en ella, en Elisa Lispector, aunque no es la gran escritora que fue Clarice, que fue su hermana, pues sí que tenemos el testimonio de las vivencias. Ella era mayor, entonces era 10 años mayor que Lispector, entonces conservaba el recuerdo de esas vivencias aquí en Europa. Ella sí que cuenta mucho de todo esto y esto estaba en la casa. Ujú. Bueno, la pregunta que ahora le dirijo a Ana es, aquí tenemos dos historias, pero son muy diferentes. O sea, tenemos un mismo hilo conductor que es el judaísmo, incluso se puede decir el judaísmo ashkenazí del este de Europa, pero en dos circunstancias totalmente distintas. Alguien viviendo en la época dura de Europa y alguien viviendo en una especie de paraíso, porque estamos pensando pasar de la fría Ucrania a Brasil, exuberante naturaleza, libre en muchos aspectos más que Europa. Eh, ¿Cuál es el punto de conexión que habéis elaborado para presentar estos dos mundos en paralelo? Bueno, de eso
después quiero que también Isabel responda, porque ella justamente ha investigado este vínculo, pero a nosotros justamente nos pareció interesante la conexión entre estos dos mundos que parecen tan diferentes, porque sí hubo gente en el proceso que me dijo, ¿y por qué no lo hacen solo sobre Mijail Sebastián? ¿O por qué no lo hacen solo sobre Clarice Lispector? Pero justamente es lo que nos pareció interesante, es mostrar dos caras, ¿no? Dos caras, como tú dices, escritores judíos, europeos, pero que cada uno tuvo otro camino. Pero bueno, el evento se llama, el título que puso Isabel, La necesidad de pertenecer, porque también Clarice, aunque vivió en Brasil, el vínculo, ¿no? Ese cordón umbilical con Europa no lo ha podido realmente cortar, así lo entiendo yo. Entonces, tienen más en común de lo que parece y al ser escritores y tan talentosos, también la manera de transmitirlo sigue siendo muy interesante años después de sus publicaciones. Bueno, Isabel, sigue tú un poco Sí, sobre el tema de ese era, sí. vínculo. Sí, bueno, hay varias cosas. Desde luego, hay algo en la literatura, en el tipo de escritura, que, bueno, está en ambos porque ambos pertenecen a una misma corriente de literatura que es la literatura modernista, pero desde luego con circunstancias vivenciales distintas, sí que lo son, el entorno intelectual es diferente en cada uno de ellos, pero luego se da la circunstancia de que efectivamente hay coincidencias entre los dos, porque ambos son de origen europeo, ambos estudian derecho, a ninguno les gusta el derecho. Ambos ejercen el periodismo, tampoco es lo que más les gusta hacer, y finalmente su lugar, en un sentido literal y metafórico, pues termina siendo la literatura. De alguna manera, los dos se sienten desplazados de su tierra, porque, bueno, el caso de Sebastián ya lo has explicado tú perfectamente, porque es lo que cuenta él como, pues a partir del protagonista desde hace 2000 años, que es la obra de la que vamos a hablar, ¿no? Dentro de 2 semanas, pues desde ese protagonista él narra ese repudio de sus compatriotas que le recriminan su nacionalidad, como si efectivamente él, por ser judío, no tuviese derecho, ¿eh? Ambos que conocen muy bien el derecho, Inspector y Sebastián, pues como si él no tuviese derecho, y derecho casi formal, a tener esa condición, esa identidad, esa nacionalidad, ¿no? Como si un judío no pudiese tener un lugar, una patria a la que pertenecer. Y luego el inspector, pues es verdad que consigue tener un lugar, ella reclama la brasileñeidad, ella reclama esa nacionalidad. Muchos también pues se la extrañan porque no la sienten brasileña. Y es verdad que en Brasil, bueno, Brasil es como el grisol, ¿no? De etnias, de culturas. Sin embargo, siempre le extrañaron su personalidad, que era única, y su acento. Incluso su físico. Hay quien la llamaba la rusa, porque era alta, era rubia, era bellísima. Y desde luego su acento pues nunca fue brasileño, pero ella siempre quiso escribir en brasileño. Ambos reclaman eso, ser del lugar en el que Sebastián ha nacido y Lispector pues del que se siente, porque ella realmente después, aunque volvió a Europa, no tuvo curiosidad siquiera por volver ni a su lugar de origen. Ya no tenía esa raíz. Casi que quería cortar con esa raíz de alguna manera.
Pero luego, pues hay similitudes así, ¿no? La tercera novela de los dos, que para mí son novelas, bueno, son novelas urbanas y novelas de alguna manera donde los personajes eh, necesitan de esa pertenencia, con el lugar de origen o con otro, pero con algún origen, con alguna ciudad. Y la tercera novela de cada uno de ellos lleva en el título el nombre de la ciudad, que es de las dos novelas de las que yo voy a hablar. La tercera novela escrita, no tanto publicada, porque el problema de la publicación ya era otra historia, a veces también relacionado con estos hechos, ¿no? Pero la tercera novela escrita de Sebastián es La ciudad de las acacias y la tercera novela del inspector es La ciudad sitiada. Entonces, de esas dos ciudades quiero yo hablar, de esos dos protagonistas y de esas dos escrituras de intelectuales que de alguna manera son forzosamente desplazados y cuestionados en su identidad, digamos, política. Bueno, la verdad que lo que nos habéis contado ya despierta mucha curiosidad y por eso vamos a volver a invitar a la gente a que el día 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Sefará de Israel, ya saben, en la calle Mayor de Madrid, pues acudan a este encuentro en el cual pues se van a hablar de muchos puentes, ¿no? Muchas cosas en común. Ahora mismo cuando Isabel nos explicaba parecía como que había una cierta telepatía en los títulos, en las temáticas que van abordando, a pesar eh, de estar en situaciones muy distintas. Y aparte, algo que me ha llamado la atención es que si a Mijael Sebastián le hacían sentir extranjero en su tierra, pues a Clarice Lispector también le señalaban un acento. Yo no sé, claro, no la escuché, ni tú la has escuchado hablar en portugués, pero me imagino que una niña llegada con 1 año o con 2 años no Sí, es podría tener raro. tantísimo acento ucraniano. Una cosa es que hablase con sus padres en yiddish o en ruso o en ucraniano, pero me parece que la gente seguramente le atribuían, o sea, intentaban descubrir en ella algo muy diferente, más diferente de lo que en realidad era, ¿no? Sí, bueno, esa es otra historia con la que ella juega, a veces también mezclando literatura, ficción y realidad, la de su vida. Y es que a veces ella hablaba de un defecto que tenía en el habla, que pudo habérselo corregido, ¿no? Mediante un logopeda, y que lo intentó efectivamente, pero que cuando lo consiguió sintió que no quería hablar así, que quería tener ese supuesto defecto que quizás tenía otro origen, ¿no? Oculto y que daba sentido a su vida y a su persona. Sí. Bueno, Ana, tú y yo no podemos obviar que no somos españoles de toda la vida, ¿no? Siempre nos va a delatar un acento, pero evidentemente hemos venido con una edad mucho más avanzada de la que Clarice llegó a Brasil. Así que me imagino que ese es un tema distinto. No sé si sobre eso quieres decir algo o simplemente reiterar un poco la invitación para la gente. Bueno, antes, sí, antes de la invitación sí voy a comentar algo personal porque yo nací en Rumanía. Yo llegué a Israel con 5 años y entonces, aunque el rumano era mi primer idioma, el idioma que domino, el que considero el mío es el hebreo, pero como siempre me quedó esa R latina, la rumana, yo tengo un acento en cualquier idioma, incluso en mi idioma tengo un acento, ¿no? Entonces yo me relaciono mucho también con estas cosas de las migraciones y los idiomas y cómo te afectan, así que sí, ese es otro tema
muy, muy interesante y que muchos escritores también tratan de eso. Y bueno, en general como Marom Connect, entonces digo que estamos muy contentos de que Centro Sefarad Israel nos abrió las puertas para este primer evento presencial que hacemos, que seguramente tendremos más en el futuro. También tenemos el apoyo de Marom Olami, que desde Israel también nos apoyan a salir de la palabra escrita y de hacer más actividades de cultura judía. Así que espero verlos a todos ahí. Bueno, y a ti, Isabel, un gusto conocerte y a los que quieran ahondar un poquito más o conocer, los que no tengan ningún vínculo a Clarice Lispector y a Mijael Sebastián, pues ya saben, vamos a repetir, la invitación es el 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Sefarad de Israel de la calle Mayor de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotras y Muchas que gracias. este primer paso de Marom Connect sea el primero, pero de muchos. Muchas gracias. Gracias.